El pueblo de los olvidados era pequeño, tranquilo, olvidado como su nombre. Enclavado en un valle, estaba rodeado de un bosque denso e imponente. El bosque guardaba secretos, secretos oscuros. En el corazón del bosque se alzaba una cabaña. Vieja y gris, casi tragada por las sombras de los árboles, los lugareños susurraban sobre ella. Un lugar maldito. Decían que quienes pasaban la noche allí nunca volvían igual. Algunos no volvían en absoluto. Cada año, un grupo de amigos se atrevía a tentar al destino. Era una tradición que había comenzado hace muchos años, cuando todos eran apenas adolescentes. La emoción y el miedo se mezclaban en una experiencia única que los unía más cada vez. Pasaban una noche en la cabaña, una prueba de valor. La cabaña, situada en lo profundo del bosque, tenía una reputación de estar embrujada. Las historias de fantasmas y sucesos inexplicables eran parte del atractivo, un desafío a la superstición. Este año no fue diferente. A pesar de las advertencias y los rumores, el grupo estaba decidido a mantener viva la tradición. Cada uno tenía sus propias razones para estar allí, pero todos compartían el mismo objetivo: demostrar su valentía. Marcos, el líder intrépido, sonrió mientras se acercaba a la cabaña en su camioneta destartalada. Su confianza era contagiosa y siempre lograba que los demás se sintieran un poco más valientes. Ana, la escéptica, puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar un destello de inquietud. Aunque siempre se mostraba escéptica, en el fondo sabía que había algo especial en esas noches. Carlos, siempre cauteloso, examinó el bosque con nerviosismo. Su instinto de supervivencia le decía que estuviera alerta, pero su lealtad al grupo lo mantenía allí. Sus risas resonaban en la quietud, un escudo frágil contra el silencio que les esperaba. La noche estaba llena de promesas y misterios, y aunque el miedo estaba presente, también lo estaba la camaradería y la aventura. El bosque parecía acercarse a medida que caminaban hacia la cabaña. El aire se volvió pesado, denso con el olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Las bromas juguetonas de la camioneta se apagaron, reemplazadas por un silencio inquietante. Los únicos sonidos eran sus pasos crujiendo sobre las hojas secas y el distante graznido de un cuervo. El bosque contenía la respiración, observando, esperando. Dentro de la cabaña, la oscuridad se sentía más profunda, más pesada. Marcos, que nunca se echaba atrás ante un desafío, propuso un juego. El juego de las sombras lo llamó. Simple, pero aterrador. Se sentarían en círculo, apagarían toda la luz y se mirarían fijamente. ¿El objetivo? ¿Ver lo que la oscuridad revelaba? Ana se burló, llamándolo infantil, pero los demás sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El juego estaba en marcha. La vela chisporroteó y se apagó, sumiéndolos en una oscuridad absoluta. El silencio era ensordecedor. Los minutos se convirtieron en una eternidad. Miraban fijamente hacia donde creían que estaban los demás, con los ojos esforzándose en la oscuridad opresiva. Entonces comenzó. Formas parpadeantes en el borde de su visión. Sombras bailando en la oscuridad. ¿Eran reales o solo trucos de sus mentes cansadas? El miedo, un depredador silencioso, comenzó a acechar la habitación. Ana, con su escepticismo desmoronándose, sintió un frío terror subirle por la espalda. Juró haber escuchado un susurro, suave y áspero, justo detrás de su oreja. No era en español, el idioma de su pueblo, era algo más, algo antiguo. Carlos, con la respiración superficial y rápida, juró haber visto una figura de pie detrás de Marcos, alta y delgada, sus ojos brillaban con una inquietante luz roja. No dijo nada, sabía que no le creerían. Marcos, con su bravuconería finalmente quebrándose, buscó a tientas su encendedor.
Las sombras, perturbadas por su movimiento, parecían retorcerse y enrollarse a su alrededor. Con un chasquido, el encendedor se encendió, proyectando un pequeño y parpadeante círculo de luz. Allí, en la pared detrás de ellos, había una sombra, pero no una sombra cualquiera. Esta era diferente. Era grotesca, retorcida, con ojos que ardían como brasas. La visión les envió una descarga de puro terror. La sombra, como si sintiera su miedo, comenzó a moverse. Era una noche sin luna y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. Las calles estaban desiertas y el silencio era casi ensordecedor. La sombra se deslizó por el pavimento. Como un depredador acechando a su presa, se estiró y se contorsionó, haciéndose más grande con cada segundo que pasaba. Parecía tener vida propia, una entidad oscura y malevolente. En cada esquina su forma cambiaba, adaptándose al entorno, creciendo y expandiéndose sin cesar. Se extendió desde la pared con dedos largos e irregulares que arañaban la madera. Los sonidos de los arañazos resonaban en la noche, creando una atmósfera aún más inquietante. Los dedos de sombra parecían buscar algo o a alguien. Un grito colectivo escapó de sus labios, el sonido tragado por la oscuridad opresiva. El miedo se apoderó de ellos y sus corazones latían con fuerza. La sombra parecía alimentarse de su terror, volviéndose más fuerte y más amenazante. Retrocedieron, con los ojos fijos en la monstruosa silueta. Cada paso hacia atrás era un intento desesperado de escapar de la presencia oscura. Pero la sombra no se detenía, avanzaba implacable, como si nada pudiera detenerla. Marcos, con el rostro pálido de terror, dejó caer el encendedor. Sus manos temblaban, y el encendedor cayó al suelo con un sonido sordo. La luz parpadeante del encendedor fue la última chispa de esperanza antes de que la oscuridad los envolviera por completo. La oscuridad los consumió una vez más. La sombra se fusionó con la noche y todo quedó en silencio. La presencia oscura había reclamado su territorio y no había escapatoria. La noche continuó, implacable, mientras la sombra se desvanecía en la negrura. Los amigos gritaron, sus voces resonando en la oscuridad. La noche era impenetrable y cada sonido parecía amplificarse, rebotando entre los árboles como un eco sin fin. El miedo se apoderó de ellos, sus corazones latiendo con fuerza mientras intentaban encontrar una salida. Pero la oscuridad era densa, casi tangible, y parecía cerrarse a su alrededor, sofocando cualquier esperanza de escape. Se revolvieron y patearon, desesperados por escapar de las garras de lo que acechaba en las sombras. Cada paso que daban parecía llevarlos más adentro del bosque, como si el mismo suelo estuviera conspirando contra ellos. Las ramas se enredaban en sus ropas y las raíces sobresalientes parecían manos que intentaban atraparlos. La desesperación se convirtió en pánico y el pánico en terror puro. Entonces, tan rápido como comenzó, se detuvo. El bosque, que había estado lleno de gritos y ruidos de lucha, quedó en un silencio sepulcral. Era como si el mismo aire hubiera sido succionado, dejando un vacío inquietante. Los amigos, que momentos antes habían estado luchando por sus vidas, ahora estaban inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El silencio descendió una vez más, pesado y absoluto. No había ni un susurro de viento, ni el crujido de una rama. Solo un silencio opresivo que parecía aplastar todo a su alrededor. Era un silencio que hablaba de cosas no vistas, de presencias invisibles que acechaban en la oscuridad. Un silencio que era más aterrador que cualquier grito. El aire estaba denso, con el hedor del miedo y algo más. Algo antiguo y maligno. Una niebla espesa comenzó a levantarse del suelo, envolviendo todo en un manto de misterio. La niebla parecía tener vida propia, moviéndose y retorciéndose como si estuviera buscando algo o a alguien. Los amigos sintieron una presencia,
algo que los observaba desde la oscuridad, algo que no era de este mundo. Cuando el sol finalmente se atrevió a asomarse por las ventanas tapiadas, reveló una cabaña vacía. Los amigos habían desaparecido. No había rastro de ellos, ni señales de lucha, solo una calma inquietante que llenaba el lugar. La cabaña, que había sido un refugio, ahora parecía un mausoleo, guardando los secretos de lo que había ocurrido durante la noche. Solo quedaba su terror persistente, un testimonio silencioso de la maldición de la cabaña en el bosque. Los ecos de sus gritos aún parecían resonar en las paredes, un recordatorio de la noche de terror que habían vivido. La cabaña estaba impregnada de una sensación de pérdida, de algo irremediablemente roto. Era como si el mismo lugar estuviera llorando por los amigos desaparecidos. El juego de las sombras había reclamado a sus jugadores. Nadie sabía qué era exactamente el juego de las sombras, pero todos en el pueblo conocían las historias. Historias de personas que se aventuraban en el bosque y nunca regresaban. Historias de sombras que cobraban vida y se llevaban a los incautos. Los amigos habían sido los últimos en una larga lista de desaparecidos, y el bosque seguía esperando a su próxima víctima.